Hola, bienvenidos al curso de tablas de retención documental. A continuación vamos a ver la metodología para la aplicación de las mismas. Ya como todos sabemos, las entidades públicas y privadas con funciones públicas, a través de sus áreas de archivo, deberán implementar las tablas de retención documental una vez estas estén aprobadas, convalidadas y registradas en el RUS. Para ello, en este caso, vamos a hablar de la aplicación, teniendo en cuenta que la aplicación es organización documental, eliminación y transferencias. Para ello, al igual que en la implementación, se debe hacer difusión del plan, en este caso del plan de organización, eliminación y transferencias. Por tanto, deberá incluirse en el plan de comunicaciones de la entidad, que aparezca en los boletines, que aparezca en el papel tapiz de los computadores y en diferentes mecanismos que se tengan definidos para ello al interior de la organización. Se debe evaluar quién realizará el proceso de acuerdo con el volumen documental y el estado de deterioro y organización del acervo, porque dependiendo de esto ya se evaluará si lo hace directamente el personal contratado por la empresa para el área de gestión documental y administración de archivos o si será necesario contratar a un tercero para ello. El alcance de aplicación de las tablas de retención documental es muy importante porque si es una actualización, entonces desde el último cambio orgánico funcional que se haya realizado en la entidad hasta la fecha, así las tablas de retención se hayan aprobado apenas el año presente. El instructivo para la aplicación de las tablas de retención documental, como ustedes saben, hace parte precisamente del proceso de elaboración de las tablas, por lo tanto deberá estar listo para la aplicación de las mismas. Las normas para la organización de archivos de gestión en concordancia con las tablas de retención de cada oficina. Aquí no solamente aplican las normas relacionadas directamente con archivos, sino también normatividad que esté relacionada con la producción o el trámite de muchos de los documentos que genera cada una de las oficinas. Se debe diseñar el cronograma de transferencias documentales acorde con el volumen de producción de cada una de las series documentales, dándole por supuesto prioridad a todas las cuyo volumen documental sea mucho mayor, porque obviamente al finalizar el año van a tener un acervo documental mucho más grande, lo que requieren descongestionar la oficina para el año siguiente. Por tanto, se le debe dar prioridad a estas. Planificar los procesos de eliminación, reciclaje y reutilización del papel o de los datos si son documentos electrónicos. Por tanto, si tengo un contrato de reciclaje o si no, pues debo buscar qué empresa me va a hacer ese proceso de reciclaje y bajo qué políticas. Las transferencias secundarias o conformación del archivo histórico en caso que no exista. Entonces, porque con las transferencias primarias, obviamente el archivo central va llegando a su límite de acuerdo con la capacidad de bodegaje que pueda tener, por tanto esas transferencias secundarias son súper importantes también para comenzar a definir unos servicios totalmente diferentes para los documentos con valores secundarios. Y unas visitas de seguimiento y control para verificar que esto sí se esté cumpliendo, de acuerdo pues como con el plan de capacitación visto en la clase anterior. En cuanto a organización documental, entonces, aunque las tablas de retención hayan sido aprobadas en un año específico, supongamos que en 2018, se deben aplicar a la producción documental correspondiente al último cambio que dio lugar a su elaboración o actualización, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14 que habla de todos los cambios orgánico-funcionales que se pueden presentar. Entonces aquí hay un ejemplo: si las tablas fueron elaboradas en 2017 y aprobadas y convalidadas en 2018, pero aplican para la producción documental del periodo constitucional del alcalde Pepito, de 2016 a 2019. En 2016 este alcalde realizó algunos cambios que dan lugar precisamente a nueva producción documental o cuyas funciones ya no hacen parte de un área sino de otra. Por tanto, si bien en 2018 se aprobaron las tablas de retención, estas deben aplicarse para toda la producción generada desde el 2016 y lo que vaya a la fecha, mientras haya otro cambio orgánico funcional.
Por lo anterior, es necesario planear ese proceso de organización documental al acervo producido desde el último cambio orgánico funcional, cuyo volumen puede ser alto o bajo dependiendo del tipo de entidad y de las series documentales. Entonces, lo que yo les decía al inicio, dependiendo de ese volumen documental, ya miramos si tercerizamos esa labor de organizar ese archivo o si la pueden hacer en sus labores diarias el personal del archivo central que haya en el momento contratado, o si se contrata por prestación de servicios, o si se contrata una empresa directamente para que contrate personas, o si lo hacemos nosotros. De acuerdo con ello, se deberán establecer si el proceso de organización de lo producido previamente podrá ser ejecutado por los mismos productores documentales, porque también está el caso que los documentos estén todavía en archivo de gestión y que por tanto después de la implementación, que es a través de la capacitación de todo el personal de la entidad, no necesariamente archivistas, ellos mismos puedan organizar el acervo que tengan en el momento aplicando esas tablas de retención documental, o incluso que ellos mismos contraten a un tercero y que los recursos salgan directamente de la dependencia que tiene esta situación problemática. Un ejemplo muy claro es que las áreas financieras, por ejemplo, con los comprobantes de ingreso y egreso, que es un volumen documental bastante amplio, si requieren organizarlo, antes de transferirlo al archivo central de acuerdo con las tablas de retención documental aprobadas, que ellos mismos destinen los recursos para ello, pero siempre tiene que estar acompañado técnicamente de lo que el archivo central sabe, porque es el área responsable precisamente de toda la gestión documental y la administración de archivos en la entidad. Para la organización documental, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Cuántos metros lineales se van a intervenir? La complejidad de la organización y el tipo de series, si son simples, si son complejas, el estado de conservación de las mismas. Esto es muy importante porque no es lo mismo simplemente cambiar carpetas porque están en un alto estado de deterioro, pero los documentos al interior están ordenados, a coger series complejas como contratos, como historias laborales y además ordenarlas o buscar información que posiblemente se quedó en otras áreas. Esto obviamente requiere mucho más tiempo y por ende más recursos. Las etapas del proyecto de organización hay que dejarlas claramente definidas, entonces la clasificación, la ordenación y la descripción, si se van a hacer simultáneamente, si se van a hacer primero una y luego la otra, quiénes van a ser los responsables de las mismas. En cuanto a los equipos tecnológicos, qué recursos se requieren, qué computadores, con qué características, con qué programas instalados, con qué espacio, porque si se van a hacer procesos de organización, por tanto, también se requieren espacios no solamente para los equipos, sino también para las labores técnicas. La capacidad para instalar puestos de trabajo, lo cual determinará la cantidad de personas. Entonces, dependiendo del espacio con el que yo cuente para desarrollar este proyecto de organización documental, si solamente pueden trabajar 5 personas, por tanto eso me ampliará el tiempo de ejecución del proyecto, que si pudiesen trabajar 10 o 20. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta antes de hacer el proyecto. El perfil profesional del equipo de trabajo, entonces si requiero técnicos, tecnólogos, profesionales, cuáles van a ser los roles y perfiles, los salarios de cada uno, tipos de contratos, si va a ser por prestación de servicio, si van a ser vinculados, si van a ser aprendices. El plazo máximo para ejecutarlo de acuerdo con las políticas institucionales e incluso nacionales, según la naturaleza de la entidad. Entonces pasa mucho en el sector público que, por ejemplo, el periodo constitucional del alcalde actual se termina el próximo año, por tanto hay una limitante y es no puede pasar de octubre del próximo año el proyecto, por tanto no se podrá planear hacerlo a 3, 4, 5 años, sino que tiene que ser en unos meses específicos. Por este motivo, es necesario tener en cuenta esta limitante, al igual que la cantidad de puestos de trabajo, para poder definir así el alcance que tendrá el proyecto de organización. Los mecanismos de seguimiento, cómo se le van a hacer seguimientos, si se van a hacer mediciones por metros lineales, por cantidad de registros en el inventario, por cantidad de carpetas organizadas, por cantidad de cajas, etc. Los anteriores fueron los aspectos a tener en cuenta para poder planear el proyecto de organización documental en términos de recursos. En términos técnicos es necesario tener en cuenta las actividades que se van a realizar. Entonces, un inventario natural para saber exactamente qué es lo que vamos a intervenir, qué estamos recibiendo,
que si posteriormente se pierde alguno de los documentos que se están interviniendo, nosotros podamos tener la certeza si fueron entregados para el proyecto o si definitivamente no estaban. Entonces el inventario natural, y con este podemos incluso identificar posibles series y subseries. La clasificación documental, que es para identificar esas series y subseries, entonces es separar la documentación por las series definidas, contratos de prestación de servicio, de obras, de consultoría, informes, planes, etcétera, lo que se haya definido en el cuadro y en la tabla. Posteriormente, cuando ya tengo estas agrupaciones, verificar entonces la ordenación de las mismas, si la ordenación va a ser numérica, alfabética, cronológica, onomástica, topográfica, etcétera, y al interior de cada unidad documental, entonces en el orden del trámite, que como sabemos el orden del trámite normalmente corresponde al orden cronológico, pero no es estrictamente correspondiente. Por tanto, si yo me encuentro la fotocopia de una cédula, que lo más probable es que tenga fecha, la fecha más antigua dentro del expediente, no quiere decir que la voy a ubicar en primer lugar, sino que de acuerdo con el orden del trámite, ella deberá ir ubicada donde se solicitó este documento. En cuanto a la identificación de tiempos de retención y disposición final de acuerdo con lo establecido en la tabla, entonces una vez yo ya tengo este inventario documental y ya tengo unas fechas extremas de cada una de las unidades documentales y tengo obviamente las tablas de retención donde me dice, por ejemplo, que los contratos de prestación de servicios se van a eliminar a los 20 años. Después de terminado el trámite, yo ya puedo filtrar por la serie de contratos o subserie de contratos de prestación de servicios y todo lo que este año haya cumplido 20 años desde su fecha final, y por tanto ya sé cuáles son de eliminación. Entonces es identificar dentro de ese inventario documental que corresponde al acervo que estoy interviniendo, cuáles series, subseries documentales ya cumplieron tiempos de retención, sea para transferencias secundarias o para eliminación de las mismas, y las que no, obviamente para el proceso de organización documental y posterior aplicación. Y en cuanto a la descripción, ya es un inventario documental que puede ser bajo la ISAG o con el formato, el FUI de la AGN, dependiendo de lo que se haya definido en la entidad, un inventario documental después de haber organizado todo el acervo documental de acuerdo con las tablas de retención documental aprobadas. Las actividades a realizar, entonces es separar los documentos para adelantar las actividades. Entonces yo ya cuando tengo todo el acervo organizado y después de levantar el inventario, ya sé de acuerdo con las tablas qué documentos de los que están allí ya deben entrar a un proceso de eliminación documental. Las transferencias primarias, cuáles que están en archivos de gestión pueden pasar a un archivo central inmediatamente porque cumplieron sus tiempos de retención allí. Las secundarias, que son aquellos de conservación total que van para un archivo histórico, entonces también definir cuáles son esos documentos que ya cumplieron sus tiempos de retención y por tanto su disposición final será de conservación total, y la selección que aplica para los dos casos, ya sea para eliminar documentos o para las transferencias secundarias. Se recomienda no adelantar procesos de organización para documentos cuya disposición final sea eliminación o selección. Si esa eliminación o esa selección va a ser pronto, porque probablemente se pierdan recursos, pues para qué cambiar unidades de conservación, ganchos, realizar procesos de limpieza a documentos que posiblemente el próximo año se van a eliminar. Por eso aclaro que siempre y cuando no falte mucho tiempo para aplicarla o cuando esté en un estado de deterioro muy alto, entonces obviamente si hay documentos que ya tienen hongos o que tienen algún proceso químico o antropogénico o alguno de estos, entonces sí es necesario adelantar procesos de primeros auxilios para garantizar que por el tiempo que les quede faltando antes de la eliminación, pues se preserven por si se requiere para alguna consulta. Pero si ya sabemos que son documentos que se van a eliminar, entonces no es necesario invertirle ni recursos ni tiempo, solamente con el inventario documental y levantar el acta, que ya lo vamos a ver más adelante. La eliminación entonces es una actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas o de la valoración para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios. Aquí quise hacer esta claridad porque este concepto se tomó tal cual del acuerdo del glosario archivístico que define la eliminación como esto, pero como sabemos los documentos nunca pierden valores secundarios.
estos o se obtienen en el tiempo o nacen con los documentos, pero realmente nunca se pierden. Entonces es cuando han perdido sus valores primarios realmente. Se recomienda no referirse a este proceso de eliminación como destrucción, ya que en los archivos se planea, se aprueba y se ejecuta esta actividad guiada por unos responsables y atendiendo unos criterios específicos, además de dejarse prueba de la misma. Entonces, el término correcto para referirse a este proceso técnico es la eliminación documental. Esta eliminación se realiza teniendo en cuenta los siguientes pasos que están establecidos en el Acuerdo 04 del 2013. Entonces, primero, verificar anualmente el inventario documental, qué documentos ya han cumplido los tiempos de retención y que sean objeto de eliminación, seleccionar físicamente y relacionarlos en un formato de inventario documental, pues a veces se puede hacer simplemente un filtro del mismo inventario, copiar y pegar y ya queda el inventario de lo que se va a eliminar listo, presentarlo ante el comité de archivo de la entidad para poder aprobar esa eliminación, porque puede ocurrir que si bien la tabla de retención haya definido que esa serie se tiene que eliminar pasado un tiempo, ahora por contexto, por políticas, por otro tipo de eventualidades, se determine que se va a conservar por más tiempo o incluso que no se va a eliminar, entonces tiene que pasar por el comité interno de archivo de ese inventario para que el comité en pleno verifique y apruebe dicha eliminación. Una vez pasa por el comité, entonces se publica en la página web de la entidad aplicando lo que define el Acuerdo 04 del Archivo General de la Nación en su artículo 15. En cuanto ya se tenga aprobado y publicado en la página web el inventario documental de los documentos a eliminar, y siempre y cuando no haya habido ninguna sugerencia por parte de un interno o externo respecto a la eliminación que se va a hacer, se debe contratar a una empresa de reciclaje para que realice la eliminación o realizar la eliminación directamente. Esto depende del volumen de documentos a eliminar y el tipo de información que sea también, porque si es información confidencial, pues con esta empresa de reciclaje se deberán tener unos acuerdos claros. No se recomienda la incineración por cuidado del medio ambiente, entonces la eliminación debe ser un proceso realmente físico, por trituradora, ya sea una trituradora manual o una trituradora pues industrial, que normalmente las manejan estas empresas de reciclaje. La empresa de reciclaje deberá expedir un certificado de eliminación donde deje constancia exactamente qué documentos se eliminaron y qué día. En todo caso, la entidad deberá suscribir un acta de eliminación documental anexando el inventario documental. Entonces ya serían como 3 documentos que hacen parte de todo este proceso, que lo documentan, que es el certificado de eliminación por una empresa recicladora en caso que se haya contratado, el acta de eliminación documental y el inventario documental. Esta acta de eliminación documental pues deberá estar obviamente ligada con el acta del comité de archivo donde se aprobó. Y obviamente estos documentos deberán ser conservados totalmente, o sea, harán parte del archivo histórico de la entidad, porque es lo único que va a dejar la trazabilidad de qué documentos se eliminaron y qué documentos se siguen conservando. En cuanto a las transferencias documentales, entonces, como lo establece el glosario archivístico, es la remisión de los documentos del archivo de gestión al central y del central al histórico de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes. Todas estas transferencias pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Entonces, todo lo que sea del archivo de gestión al archivo central se le denomina transferencias primarias, y es todo lo que las oficinas productoras o receptoras de esos documentos, después de terminado el trámite y cumplido los tiempos de retención definidos en las tablas de retención, deberán realizar al archivo central de la entidad, que es el área encargada de definir las políticas archivísticas. Y las transferencias documentales secundarias, son las del archivo central al archivo histórico, en caso pues obviamente que éste exista, y allí solamente se transfieren los documentos que son de conservación total, porque el archivo histórico son documentos con valores secundarios. Entonces, lo que no se transfiera del archivo histórico, del archivo central al archivo histórico, obviamente surtirá un proceso de eliminación documental, que lo vimos previamente.
Para todo caso, se deberá elaborar un inventario documental, tanto para las transferencias documentales como para recuperar los documentos en el archivo o para la eliminación. Entonces, este inventario es necesario para eliminación, para transferencias primarias y secundarias y para la recuperación y consulta de documentos. Este es el FUI, que es el formato único de inventario documental establecido por el Archivo General de la Nación y que tiene unos datos básicos que ya ustedes conocen. En cuanto a la selección documental, entonces como sabemos, la selección es elegir qué se conserva y qué se elimina, y obviamente lo que se conserve pues deberá tomar la misma vía de las transferencias secundarias, que es pasar a un archivo histórico, y lo que se elimina deberá realizarse bajo los parámetros antes expuestos. Entonces, de acuerdo con lo establecido en la tabla, ya sea cualitativo o cuantitativo, se deberán escoger o realizar un muestreo de los documentos por cada serie documental, de acuerdo con lo que está allí establecido, qué se va a eliminar y qué se va a conservar. Y lo que se conserva ya sabemos que va para el archivo histórico. Bueno, estos son unos aspectos mínimos y básicos para tener en cuenta al momento de aplicar las tablas de retención documental previamente aprobadas, convalidadas y registradas en el RUS, obviamente de acuerdo con la naturaleza de cada una de las entidades para las que ustedes estén trabajando, se deberán definir algunos recursos o incluso contemplar otras actividades que de pronto acá no estén expuestas, pero estos son en términos generales lo que se debe tener en cuenta para el proceso de organización documental. Espero les sea suficiente, les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión.